En esta tercera parte quiero recalcarles que el tema del día D lo hemos dejado de lado porque es un tema que hemos venido trabajando junto con mi equipo durante semanas, meses quizás, y creo que merece un apartado allí, cómo funcionaría una posible acción política en un escenario de rebelión y desobediencia civil. Quiero plantearles dos escenarios, no escenarios resultantes, sino más bien cómo funcionan estas transiciones en términos de sistemas políticos como tal. Quiero traerles a colación el trabajo de George Orwell, que seguramente conocen, y por eso esta tercera parte está destinada sobre todo a decisores políticos. Eh, George Orwell nos habla de tres perspectivas, tres formas en las que el poder cambia, en lo que los sistemas totalitarios cambian. Uno tiene que ver con los segundos en el mando sustituyendo a los primeros, básicamente una rotación de élite que a través del tiempo va generando un cambio en el sistema totalitario. Y esto creo yo es poco probable en Venezuela, dadas las circunstancias de cerramiento de filas del chavismo. Hay otra posibilidad que es la intervención de un poder externo, y esto ya lo vimos en Venezuela el 3 de enero, o antes del 3 de enero incluso, con la intervención de Estados Unidos en el sistema político venezolano. Y por otro lado está el desgaste que el propio sistema puede tener por sí mismo, que es algo que ya se ha venido viendo desde que el chavismo es chavismo. Entonces, eso por un lado para justificar un poco teórica y filosóficamente los términos de una transición de un sistema totalitario, pero creo yo que lo importante de una rebelión civil, de un escenario de desobediencia civil, es que dejas de obedecer. Y aquí hago referencia al trabajo de Hannah Arendt, que nos define la política como ese acto de relación entre el que obedece y el que es obedecido, pero cuando el que obedece deja de obedecer, entonces el poder político deja de ser político. Entonces esto es básicamente el fundamento teórico básico de las transiciones políticas a partir de la desobediencia civil, y quiero plantearles para el caso venezolano específicamente cuáles son los escenarios posibles resultantes de una tentativa, una ficción de desobediencia civil, que es la que clama hoy en día la ciudadanía venezolana. Uno tiene que ver con la rebelión de las masas, sin un liderazgo claro, porque la oposición no está clara en estos momentos hacia dónde va, hacia dónde tiene que ir. Básicamente, una rebelión de este tipo no tendría un sentido político claro, definido, que tenga un objetivo plenamente predeterminado, y es posible allí la deriva en un sistema dictatorial mucho más acentuado dentro de la estructura, teniendo en cuenta el mismo chavismo. Es decir, el chavismo lo que haría sería precisamente afianzarse mucho más a través de mecanismos de represión y control de la población civil. Este es el escenario más probable. Lamentablemente, en estos momentos, este es el escenario más probable. El chavismo afianzándose mucho más en el poder, a pesar de que está acorralado, porque como les he dicho, es como que si estuvieses a la presa acorralada, pero el que devora, la bestia, no sabe cómo usar los dientes. Hay otro escenario que tiene que ver con una confusión generalizada en la que nadie esté preparado para asumir el control político. Esto es poco probable, pero es un escenario de completa incertidumbre. En Venezuela lo hemos más o menos vivido en el año 2002, pero es un escenario que es muy poco probable dada la lucha por el poder que actualmente hoy tiene el chavismo dentro de sí. Otro escenario es el golpe de Estado. Esto es un escenario teóricamente imposible, porque para que haya un golpe de Estado tiene que haber un Estado. Yo lo llamaría una toma violenta del poder por parte tanto de factores políticos dentro del chavismo como por parte de factores políticos de la oposición e incluso los mismos militares. Este tercer escenario también es sumamente importante porque también es probable que suceda. Hay un cuarto escenario que tiene que ver con la intervención directa del gobierno de los Estados Unidos y la imposición de una junta militar y posiblemente una gobernación ad hoc que intente estabilizar durante los primeros meses y después promover una posible transición política.
Pero la desventaja que esto nos ofrece es que va a tener la tendencia de extenderse en el tiempo y imposibilitar, pues, muy probable que imposibilite una verdadera transición democrática. Por otro lado, tienes la posibilidad de una transición negociada, ese es mi quinto escenario. Este escenario es posible, es probable que suceda las dos cosas, tanto posible como probable, pero no es conveniente en estos momentos. ¿Por qué no es conveniente? Porque tenemos un historial grandísimo ya de negociaciones entre el chavismo y la oposición que no han servido absolutamente para nada, sino más bien para afianzar al chavismo en el poder y excluir, exiliar a la oposición venezolana. Hay otro escenario que tiene que ver con, este es el escenario más ideal, el que todo el mundo quiere, que es la apertura democrática venezolana luego de la salida del poder del chavismo, con una transición política hacia la institucionalidad. Este es un escenario donde todas las fuerzas civiles, todas las fuerzas democráticas venezolanas se reúnen para generar una transición política luego de que el chavismo salga del poder. Este escenario sería digamos, el escenario ideal, que es probable también que suceda, pero es bastante difícil dada las situaciones en este momento. Y hay un séptimo escenario que tiene que ver con la combinación de cada uno de ellos. Y la combinación de cada uno de ellos no es algo tan improbable como se pueda pensar, tomando en cuenta que ya todos esos elementos, todos esos escenarios anteriores los hemos vivido de una u otra forma. Entonces, quiero yo recalcarles que el análisis que se está haciendo acá en este momento no es un análisis que responde a partidismo o a militancia política alguna, sino que responde a análisis político y económico profundo desde la sociedad civil en la procura de soluciones para la reconstitución y reinstitucionalización de nuestro país Venezuela.